familia de mi novia menospreciaba mi trabajo, así que salí en silencio y convertí su casa inteligente en un desastre. Tengo 28 años y llevo casi 2 años comprometido con una mujer de 26. Ella es prácticamente todo lo que podría desear, inteligente, hermosa y con una risa contagiosa que ilumina cualquier día. Nos conocimos cuando yo estaba terminando mi aprendizaje como electricista. Recuerdo que estaba arreglando un problema de cableado en el complejo de apartamentos donde ella vivía. Fue allí cuando empezamos a conversar sobre senderismo y películas. Su risa, esa que mejora cualquier situación, y su belleza natural sin necesidad de excesos de maquillaje, me cautivaron de inmediato. Sin embargo, desde el primer encuentro, su familia resultó ser todo lo contrario a lo que aparentaban ser. Por fuera, se mostraban como esa familia suburbana perfecta, con una gran casa y autos costosos, pero tras puertas cerradas la historia era muy distinta. Su padre, un importante banquero de inversiones, te mira como si fueras una molestia y nunca ha sostenido una conversación completa conmigo sin revisar su teléfono o buscar a alguien más importante con quien hablar. Su madre, a pesar de ofrecerte una sonrisa falsa y llenar tu vaso, se nota que juzga cada detalle de ti. Y su hermana, siempre necesitando atención y comenzando discusiones sin motivo, se puso a evaluarme desde el primer instante, cuando llegué con mis botas de trabajo. Cada vez que aparecía, su padre insistía en recordarme, como si fuera la primera vez, que yo era electricista con mi propio negocio. Su madre, con esa sonrisa fingida, hacía comentarios de debe ser tan gratificante trabajar con las manos, mientras su hermana lanzaba observaciones sobre lo peligroso que debía ser mi oficio, insinuando que nunca se sabe si volveré a casa algún día, como si estuviera desactivando bombas en Afganistán. Mi prometida trataba de defenderme, pero sus familiares siempre me sobrepasaban con sus críticas. Poco a poco, empecé a contenerme, midiendo cada palabra, sintiéndome insuficiente, pero lo soportaba porque la amaba y creía que ella valía la pena. Cuando estábamos solos, en nuestro propio apartamento y con una vida ajena a sus presiones, las cosas eran buenas. Yo hacía crecer mi negocio de electricidad y contaba ya con algunos empleados. Pero los momentos difíciles se presentaban en las fiestas familiares y durante las celebraciones, donde invitaban a sus amigos banqueros, abogados, médicos, y yo era como la rareza exótica a la que mostraban a todos, este es el prometido de su hija, un electricista. La conversación siempre giraba en torno a preguntas absurdas, como si alguna vez me hubiera electrocutado o si había pensado en volver a estudiar, como si mi trabajo fuera solo algo temporal hasta descubrir mi verdadera vocación. Mientras tanto, yo ganaba mejor que muchos de esos individuos, sin deudas estudiantiles y disfrutando de lo que hacía. Pero para ellos, no llevar traje al trabajo equivalía a ser un cavernícola. Una vez, al mencionar lo que mi negocio había generado el año pasado, su padre se echó a reír, como si bromease, y cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, solo comentó, supongo que es respetable para ese tipo de trabajo. Mi prometida solía decirme que ignorara esos comentarios y que no significaban nada, pero con el tiempo empecé a cuestionar si ella me veía de la misma forma que ellos, como un proyecto en proceso, alguien a quien mejorar o actualizar. Recuerdo que el año pasado instalé todo su sistema de casa inteligente en 3 fines de semana, ahorrándoles unos $15.000, y su padre actuó como si estuviera haciendo un gran favor al trabajar gratis, sin ni siquiera agradecerme y quejándose porque uno de los interruptores no quedaba perfectamente alineado con los demás. Casi pierdo la paciencia, pero me contuve porque ella estaba allí. Lo más frustrante era que, cada vez que algo fallaba en su preciada casa, un corte de energía, la caída de internet o un problema con el sistema de riego, me llamaban, y luego, en la cena, se comportaban como si mi profesión estuviera un escalón por encima de trabajos humildes. Esa hipocresía me volvió loco. Después de un año de soportar semejantes actitudes, noté cambios en mi prometida. Empezó a hacer comentarios sutiles sobre mi forma de vestir o a sugerirme que tomara cursos de negocios en el colegio comunitario. No eran cambios drásticos, pero acumulados se notaba que la influencia tóxica de su familia comenzaba a calar en ella. Incluso dudaba en contarles a sus amigas lo que hacía, y me regaló camisas de vestir que no eran de mi estilo. Llegué a pensar en renunciar en más de una ocasión, pero la amaba profundamente. Teníamos planes de comprar una casa el próximo año y formar una familia. No soy de los que se rinden ante la adversidad, así que seguí adelante. Compré ropa más elegante para esas reuniones, estudié sobre inversiones para poder conversar con su padre y hasta ayudé a su madre con su teléfono y computadora, esforzándome al máximo para que vieran que era digno de su hija. Me repetía a mí mismo que todo mejoraría, que algún día entenderían que era un buen hombre, que trabajaba duro y estaba construyendo algo real, y que eventualmente me aceptarían. Sí, me comportaba como un tonto enamorado, pero así es cuando amas a alguien, intentas hacer que las cosas funcionen, incluso con una familia complicada. La situación dio un giro inesperado una noche de viernes, durante una cena en su casa. Desde que pusimos un pie allí, se notaba un ambiente distinto, como la calma previa a una tormenta.
Su madre estaba excesivamente amable, siempre una señal de alerta, y la cena comenzó con lo de siempre, su padre presumiendo de algún negocio millonario, su madre hablando de un evento benéfico donde se codeó con alguna celebridad y su hermana lamentándose porque su galería no recibía suficiente afluencia. A pesar de que su arte parecía obra de un niño de 5 años. Yo ya había aprendido a filtrar esas conversaciones, pero entonces, de repente, su padre me miró con una expresión inusual, casi emocionada, algo que nunca había hecho conmigo. Fue en ese instante que supe que algo estaba por suceder. Con una sonrisa forzada, tomó un sorbo de su bebida, que probablemente costaba más de lo que muchos ganan en un día, y comentó: hemos estado pensando en tu situación. Mi detector de alarmas se activó de inmediato. Al preguntarle a qué se refería, me dijo algo como: esa situación en la que tú trabajas sin parar para mantener las luces encendidas, mientras tú finges ser el próximo magnate, como si fueras Gordon Gekko. En cada ocasión que este tipo de conversaciones se iniciaba, el desenlace nunca era bueno para mí. Continuó con una sonrisa falsa, comentando sobre mi carrera, mi futuro. Noté que mi prometida, de repente, se mostraba más interesada en mover la comida en su plato, lo que me hizo comprender que todo estaba planeado y que ella ya conocía el tema de antemano, sin que yo lo supiera. Más tarde, en privado, hablé con un colega del trabajo para confirmar lo que estaba sucediendo. Su padre, como si anunciara que me donaría un riñón, me dijo que estaban dispuestos a incorporarme a su firma de análisis de inversiones en una posición de nivel básico, sin requerir título universitario, haciendo una excepción para mí. Casi me atraganto con la bebida. Entonces, su madre intervino entusiasmada, asegurando que pensaban que sería más adecuado y seguro tener una profesión real, con posibilidades de ascenso, sin que quisieran menospreciar mi oficio de electricista, pero dejando claro, de forma casi insultante, que ser electricista era como padecer una enfermedad. Llevo años ganándome la vida limpiando profesionalmente los restos de animales atropellados. Tengo una profesión, dije con voz controlada, intentando transmitir seguridad. Dirijo mi propio negocio, tengo clientes repartidos por toda la ciudad y, actualmente, empleo a 3 muchachos. Les he repetido esta realidad al menos en 20 ocasiones, pero siempre se me olvida, como si fuera irrelevante. Todo comenzó en aquella cena familiar. La hermana de mi prometida se mostraba divertida, girando su copa de vino como si estuviera en una película barata. ¿De verdad quieres seguir trepando a través de áticos polvorientos a los 50? Se burlaba. Esto es tu oportunidad para evolucionar, para unirte al resto de nosotros en el mundo moderno. Sube de nivel, como si fueras un personaje de videojuego. Parecía insinuar que mi ardua lucha por construir mi negocio desde cero era solo el primer nivel de un juego, un obstáculo inicial que debía superar para alcanzar algo más grande. Su madre intervino con una dulzura fingida que me hacía sentir una punzada de resentimiento. Estamos pensando en ambos, ¿no te gustaría darle a nuestra hija el estilo de vida que merece? Membresías en clubs exclusivos, la mejor red social, casas de verano, buscaba, en tono meloso, que aceptara sus planes. Miré a mi prometida con la esperanza de que me defendiera, que apoyara los proyectos que habíamos construido juntos. Finalmente, ella habló, pero no fue lo que esperaba. Cariño, deberías considerarlo. Mamá ha estado conversando conmigo sobre esto desde hace tiempo y, en serio, tiene sentido. ¿Acaso no quieres que tengamos un buen futuro, que vivamos cómodamente? En ese instante me di cuenta, ella estaba en complicidad con ellos. No luchaba por mí ni por lo que habíamos soñado juntos, ya estaba preparando sus maletas para una vida en la que yo jamás encajaría. Todas aquellas charlas sobre apoyarnos mutuamente, de amarme por lo que soy, se evaporaron en el momento en que papá le ofreció el lujoso estilo de vida al que estaba acostumbrada. Su padre, acercándose con voz firme y cortante, no perdió la oportunidad de atacar. Seamos realistas, siempre serás el raro en esta familia por tu trabajo. Cuando nuestros amigos pregunten a qué se dedica el prometido de nuestra hija, tendremos que decir que es electricista. ¿Te imaginas lo que eso suena? Francamente, no necesitamos otro electricista en la familia, necesitamos a alguien que encaje en nuestro mundo. Estuve a punto de replicar, pero fue cuando su madre lanzó la bomba: no te necesitamos tal y como eres. Eres innecesario para el futuro de nuestra familia, a menos que cambies. Siempre te interpones entre lo que nuestra hija podría tener con el hombre adecuado, aquel que pueda proveerle el estilo de vida con el que fue criada. El silencio se hizo en la mesa. Pude oír el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo y sentí mi propio corazón retumbar en mis oídos. Quedé estupefacto. ¿Quién se atreve a decirme esto en mi cara? Déjame entender bien, dije finalmente. ¿Quieres que abandone el negocio que he levantado desde cero en 6 años para convertirme en un peón de la empresa de papá, solo porque ser electricista te avergüenza? Su padre parecía ofendido, y con tono desafiante añadió: es una oportunidad, joven. ¿Sabes cuántos desearían tener siquiera una chance en nuestra firma? Estamos intentando ayudarte a ayudarme. Insinuaron, con sus palabras, que mi carrera y yo mismo no éramos lo suficientemente buenos. La hermana de mi prometida intervino,
solo estamos siendo honestos. Si quieres formar parte de esta familia, hay ciertos estándares que cumplir. Miré a mi alrededor. 3 personas me observaban con la actitud de que yo era un caso perdido, un proyecto benévolo que necesitaban arreglar. Luego, dirigí mi mirada a mi prometida, quien evitaba encontrarse con mis ojos, y le pregunté directamente: ¿es esto lo que quieres? ¿Que renuncie a todo lo que he construido para convertirme en un empleado sin brillo en una gran corporación, solo para evitar que tus padres se avergüencen en las reuniones de gala? Con voz temblorosa, ella replicó: estás siendo irracional. No se trata de renunciar a nada, sino de evolucionar. Esto puede ser increíblemente bueno para nosotros, para nuestro futuro, e incluso para nuestros posibles hijos. ¿No quieres que tengan lo mejor de todo? En ese preciso instante comprendí que no se trataba de una idea pasajera. Ellos, incluida la mujer en la que confiaba, ya habían decidido mi destino sin siquiera consultarme. Algo en mi interior se encendió. Recordé los 2 años en los que traté de complacer a esa gente, de ser lo suficientemente bueno para ellos, años en los que tragué mi orgullo mientras soportaba sus comentarios despectivos sobre mi carrera, mi forma de vestir, mis orígenes, y años en los que reparé sus problemas sin recibir nada a cambio. Pensé en todas aquellas noches en que me quedé despierto haciendo presupuestos para clientes, en los amaneceres en medio del frío arreglando averías de emergencia, en los riesgos que corrí para levantar mi negocio, y en el orgullo que sentía al terminar cada trabajo bien hecho, ganándome el respeto de mis clientes y empleados. Y, sin embargo, aquí me decían que nada de eso importaba, que yo era un fracasado que necesitaba ser arreglado para ser digno de su preciada hija. De repente, todo encajó: cada comentario, cada consejo amable sobre mi carrera, todas las sugerencias encubiertas. Nunca me consideraron familia. Yo era un proyecto experimental, un borrador que tenían que editar hasta que fuera presentable. Tomé un trago, dejé la copa a un lado y sonreí, esa sonrisa de quien ha visto la realidad con claridad. He estado reflexionando sobre mi carrera también, dije, sorprendiendo a todos, ya que claramente esto no estaba en su guión. Pensaban que reaccionaría explotando o simplemente aceptaría sin cuestionar. En lugar de eso, respondí: pensaré en su oferta de trabajo, pero tengo condiciones. Fue entonces cuando su padre, con cejas alzadas y una mezcla de sorpresa e irritación, exclamó: ¿condiciones? ¿Qué se te ocurre? Primero, dije con firmeza, quiero que conste por escrito que, en 2 años, pasaré a un puesto gerencial, con la remuneración que corresponda. No voy a empezar desde abajo solo porque consideran que mi carrera actual está por debajo de sus estándares, cuando ya dirijo a un equipo. Su madre frunció el ceño, como si se hubiera probado un limón, pero aún no había terminado. Segundo, continué, necesito horarios flexibles para seguir gestionando mi negocio de electricidad, al cual tengo clientes que dependen de mí y a quienes he dado mi palabra. La hermana de mi prometida se rió con desprecio: no puedes estar en 2 mundos a la vez, eso no funciona así. Y tercero, proseguí sin detenerme, quiero que, al cabo de 1 año, su empresa contrate a 5 técnicos en oficios, electricistas, plomeros, especialistas en BAC, para crear una nueva división de mantenimiento, que yo dirigiré. Gente como yo merece oportunidades, y apuesto a que su elegante edificio de oficinas se beneficiaría de contar con un equipo interno en lugar de pagar de más por servicios de emergencia. El ambiente se tornó tenso, todos me miraban como si hubiera crecido un segundo par de cabezas, y podía imaginar las ruedas girando en sus mentes. Nunca esperaron que pusiera condiciones, que negociara. Se suponía que debía estar agradecido por la oportunidad de integrarme a su mundo. El rostro de su padre se enrojeció, con esa vena saliente en la frente. Tienes mucha desfachatez entrando a nuestra casa y haciendo exigencias. ¿Quién te crees que eres? Te ofrecemos una oportunidad dorada y tú vienes a dictar términos. Me levanté de la mesa, lancé la servilleta al suelo y respondí con toda la firmeza que me caracterizaba: soy el electricista que cableó todo el sistema de su casa, quien instaló la seguridad, el que arregló su generador durante aquel apagón del invierno pasado, cuando sus amigos ricos pasaron frío. Soy el hombre que, sin tener un papá adinerado, construyó un negocio desde cero, y soy el hombre que ama a su hija lo suficiente como para querer lo mejor para ambos, pero no a costa de convertirme en su mozo de utilería. Su madre replicó con fastidio: esa actitud es precisamente lo que nos preocupa de la influencia que tienes sobre nuestra hija. Ese aire de clase trabajadora que llevas encima. No pude contener la risa. Miren, ustedes y su familia han hecho de mi vida un constante recordatorio de que no soy lo suficientemente bueno. Mi trabajo, mi origen, hasta mi forma de ser. Y ahora, con toda la generosidad de su oferta, pretenden arreglarme, presentarme como el yerno ideal para lucir en su club exclusivo. Miré a mi prometida, buscando en sus ojos una señal, y le pregunté: entonces, ¿qué prefieres? ¿A mí, el que soy realmente, el electricista que te ama y con quien quiero construir un futuro, o a esa imagen idealizada que ustedes desean? Ella bajó la mirada, oscilando entre sus padres y yo, y aunque se notaba el conflicto, el veredicto estaba claro. Finalmente, en voz baja, dijo:
quizá deberías considerar lo que papá te ofrece. No tires todo a la basura por orgullo. Podríamos tener una vida increíble. Fue en ese instante cuando supe que todo había terminado. 2 años de intentos por ganarme su aprobación se esfumaban, porque al final, ella no me quería a mí, sino la versión de mí que sus padres podían aceptar. Gracias por la cena y por los consejos profesionales, dije con una mezcla de sarcasmo y tristeza. Salí caminando hacia la puerta, y mientras me colocaba la chaqueta, me di cuenta de que había llegado el momento de actuar. Justo cuando extendía la mano para agarrar el picaporte, escuché la voz de su padre gritando: «No seas tonto, siéntate y hablemos como adultos». Sin embargo, ya tenía mi mano apoyada en el panel de control, discretamente instalado en la pared junto a la puerta. Cuando instalé su sofisticado sistema de hogar inteligente, les entregué el control completo, pero guardé un código de acceso de emergencia. No es que lo hubiese planeado para este momento, sino que siempre advierto a los que no dominan la tecnología. Los adinerados que no saben de tecnología suelen olvidar cambiar las contraseñas predeterminadas y actualizar la seguridad. Les advertí en varias ocasiones, pero jamás me hicieron caso. Ya basta de charlas, dije con voz firme mientras introducía el código de anulación. Primero, apagué el interruptor principal de forma remota, sumiendo la casa en una oscuridad total. Fue entonces cuando la hermana de ella soltó un gritito de asombro. ¿Qué demonios? Sin detenerme, me conecté al sistema de seguridad y lo desactivé en cuestión de segundos. La alarma emitió un leve pitido antes de apagarse. La madre, con tono agudo y preocupado, exigió saber qué estaba pasando, mientras el padre se levantaba de su silla, que chirriaba al moverse, y ordenaba: «Restablece la energía de inmediato, esta es mi casa». Sonreí levemente y respondí: «Qué curioso, ¿no? Justo cuando me necesitan, descubren lo indispensable que soy». No había terminado. Con total conocimiento de la configuración del sistema de aspersores, que había instalado yo mismo, accedí a su control principal. Había programado una función de emergencia que activaba los aspersores internos diseñados para combatir incendios, y sin dudar, ejecuté la secuencia. En cuestión de segundos, se escuchó el sonido penetrante del agua. No solo se activaron los aspersores exteriores, sino también los montados en el techo. El agua se derramó por todos lados, empapando muebles costosos, obras de arte invaluables y telas delicadas, un desastre que ninguno olvidaría. El caos se extendió rápidamente tras de mí. Mientras caminaba hacia la salida, se escuchaban gritos y pánicos, el retumbar del agua contra los pisos de madera, la madre regañando por el daño en los muebles, el padre maldiciendo, y la hermana llorando por su ropa. Sin voltear, subí a mi camioneta y me alejé, dejando tras de mí una escena de devastación total. A veces, la única forma de que la gente reconozca tu valor es demostrarles lo que ocurre cuando ya no estás. Mientras me alejaba, sus gritos y exclamaciones se mezclaban con el estruendo del agua arrasando todo a su paso. No sentí ni una pizca de remordimiento. Durante 2 largos años me habían hecho sentir inferior, tratándome como si fuera su sirviente personal, subestimando mi profesión y menospreciando a mi prometida, quien demostró tener una lealtad cuestionable. Así que, inundé su casa de forma deliberada, su sistema inteligente dejó de serlo, su seguridad se volvió inútil, y lo más importante, yo me liberé. A la mañana siguiente, al revisar mi teléfono, encontré cerca de 50 llamadas perdidas y mensajes. A pesar de no haber anticipado enfrentar el caos, tenía negocios que atender y clientes que valoran mi trabajo. El primer mensaje fue de mi ex. ¿Qué demonios hiciste? Las alfombras están arruinadas, la ropa de mamá empapada, el sistema de seguridad inoperante y papá ni siquiera puede abrir el garaje. Arregla esto ya. Poco después, un mensaje de la madre, esta vez en tono conciliador. Quizás fuimos duros anoche, solo queremos lo mejor para tu futuro. Por favor, ven a ayudarnos con los sistemas, todo está dañado y tenemos un evento benéfico mañana, realmente te necesitamos. Finalmente, su padre volvió a escribir con furia. Escucha bien, volverás de inmediato y arreglarás lo que rompiste o te presentaré cargos por vandalismo y destrucción de propiedad. Tengo grabaciones de seguridad, pruebas y contactos en la fiscalía. Tu pequeño negocio eléctrico se acabará. Tienes hasta el mediodía. Ante semejantes amenazas, actué con la frialdad de un profesional. Reenvié todos sus mensajes a un amigo abogado, junto con una grabación que había hecho durante la cena, cuando la situación empezó a torcerse. Después de 2 años documentando meticulosamente cada detalle como un mecanismo de supervivencia, mi abogado me llamó entre risas y me dijo: no tienen argumentos. Fuiste tú quien instaló su sistema, tienes acceso de administrador y ahora te amenazan con usar contactos para arruinar tu negocio. Esto es oro puro. Siguiendo su consejo, envié un último mensaje a mi ex. El nombre de usuario sigue siendo admin, y la contraseña, password 123, tal como le dije a tu padre que las cambiara incontables veces. Ya no es mi problema. PD. Renuncio. Tras eso, bloqueé todos sus números y me concentré en un importante encargo comercial ese mismo día, instalando la red eléctrica en un nuevo restaurante en el centro. Mantuve mi teléfono apagado para centrarme en ofrecer un trabajo de calidad a quienes realmente lo apreciaban.
Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio dudé en contestar, pero consideré que podía ser un posible cliente. Resultó ser la prima de mi ex, alguien con quien siempre me había llevado bien y que, a diferencia del resto de la familia, resultaba ser una persona decente. Me preguntó, ¿qué ocurrió? Toda la familia está en un completo caos, la casa es un desastre. Le ofrecí una versión resumida, la cena, la oferta, los insultos, la actitud de mi ex y, por supuesto, el incidente de los aspersores. Después de un breve silencio, soltó, ya era hora. Descubrí que no era la primera vez que la familia llevaba a cabo algo así. El novio anterior de mi ex, un artista talentoso con obras en varias galerías, también había sufrido un trato similar. Aunque él no inundó la casa, terminó abandonándola y recomendándoles que se largaran. Habían estado haciendo esto durante años, incapaces de soportar que alguien de su familia se relacionara con alguien que no encajara en su imagen. Es patético, y me alegró enterarme de ello antes de la boda. Mi amigo abogado me informó al día siguiente que el padre había intentado incluso presentar una denuncia policial, alegando que había hackeado sus sistemas y causado vandalismo. Los policías se rieron al saber que yo era el que había instalado el sistema y aún contaba con acceso legal de administrador, sin mencionar las amenazas de usar conexiones en la fiscalía, algo que ningún oficial quisiera escuchar. La compañía de seguridad que llamaron finalmente ofreció un presupuesto para reparar los daños, $25,000 solo para comenzar, y considerando el reemplazo de la mayoría de los equipos electrónicos, la renovación de los pisos, la reparación de paredes y el mobiliario, el total ascendería a unos $100,000. Aunque para ellos no significaba una ruina financiera, era una cantidad considerable, y no podían reclamarlo al seguro, ya que el sistema nunca fue monitoreado profesionalmente y jamás cambiaron las contraseñas predeterminadas, tal como indicaba el manual. El seguro rechazó la reclamación por considerarlo negligente. Esa noche salí a cenar con unos amigos. Al relatarles la historia, me di la primera risa genuina en semanas. Cerré un capítulo y abrí otro, decidido a escribir mi historia a mi manera, sin que nadie intentara moldearme a su imagen. Al día siguiente, recibí un correo de uno de los colegas del padre de mi ex, no el que originalmente me ofreció el trabajo, sino otro de la firma. La noticia se había difundido y este hombre quería reunirse para tomar un café. Resultó que en esa empresa muchos no soportaban al padre de mi ex, un jefe que se atribuía el mérito del trabajo ajeno, menospreciaba a todos y hacía la vida miserable. Este colega buscaba un electricista de confianza para la renovación de una casa en el lago y quería saber si yo estaba interesado. Sin duda, trabajar con alguien que valore mi capacidad es lo que siempre he deseado. Conseguí un cliente nuevo en medio de todo ese desastre, y él me recomendó con sus amigos, quienes a su vez me fueron recomendando con más gente. En pocas semanas, mi negocio despegó de una manera impresionante. Resulta que cuando una familia adinerada habla de ti, todos sus rivales se enteran y de pronto quieren contratarte. Fue como si, sin quererlo, hubiese encontrado la puerta de entrada a una red de personas que detestaban a la familia de mi ex, pero que en sus fiestas tenían que fingir sonrisas y asentir con la cabeza. Desde la noche en que me largué de aquella casa, mi proyecto profesional va mejor que nunca. Tuve que sumar a 3 trabajadores para manejar la cantidad de nuevos clientes, compré una camioneta de trabajo más grande, renté una pequeña oficina en lugar de operar desde mi cochera y contraté a una encargada de medio tiempo para las llamadas y la organización de horarios. Nunca imaginé que inundar la casa de alguien podría ayudarme con el negocio, pero mírame ahora. No he tenido noticias directas de mi ex ni de su familia en un buen tiempo, aunque todavía me llega algo de chisme por medio de amistades en común. Actualización, me enteré de que tuvieron que remodelar por completo el primer piso de su casa, porque el agua arruinó su carísimo mármol italiano y su casa inteligente dejó de funcionar. Al final, reemplazaron todos los dispositivos digitales por interruptores y termostatos tradicionales, por miedo de que yo, o cualquier persona cercana a mí, volviera a meter mano en su sistema. El despacho de su papá está pasando por una reestructuración, o sea, despidos, y parece que él está muy preocupado por su puesto. Su mamá anuló 3 eventos benéficos, lo cual, en su círculo social, es casi un suicidio social. La galería de arte de la hermana terminó cerrando, porque su papá dejó de financiar esa afición tan poco rentable. En cuanto a mi ex, ahora sale con un tipo de finanzas que su familia le presentó. Es el clásico sujeto que uno se imagina en un anuncio de banco, y seguro encaja perfecto con ellos. Que le vaya bien con su gran mejora. Yo no pienso invertir energías en alguien que no respeta quién soy o lo que hago. Mi vida avanzó hacia sitios y personas mucho mejores. Hablando de gente mejor, hace poco estuve haciendo un nuevo cableado en una cafetería del centro. La dueña me ofrecía galletas caseras mientras trabajaba, así que empezamos a charlar durante mis descansos. Resultó que compró el local después de renunciar a su trabajo corporativo, porque era una ejecutiva de marketing harta de la política de oficina. Gana menos dinero, pero dice que nunca había sido tan feliz. Desde el primer momento sentimos mucha afinidad, es inteligente, divertida,
sencilla y no le importa el estatus ni las apariencias. Cuando terminé el trabajo, la invité a salir y llevamos unas semanas saliendo. Ella es lo opuesto a mi ex en todos los sentidos, maneja su propio negocio, valora el trabajo duro y su familia me trata como a una persona de verdad. La primera vez que cené con ellos, su papá, un plomero que levantó su propia empresa de la nada, me hizo preguntas detalladas sobre electricidad, genuinamente interesado. Su mamá se aseguró de que probara el pedazo de pastel más grande y hasta me mandó a casa con las sobras. Sentí un calor familiar que me di cuenta de que jamás había tenido con mi ex. Siempre estaba en tensión con ella, preocupado de decir algo fuera de lugar o de no ser suficiente. Con mi nueva novia, solo soy yo mismo, sin fingir ni actuar. La semana pasada, estábamos en su casa y me preguntó por mi ex, así que le conté todo el suceso de la inundación. Cuando terminé, ella solo negó con la cabeza y soltó, allá ellos. Yo salí ganando, antes de darme un beso y preguntarme si quería ayudarla a escoger nuevas lámparas colgantes para la cafetería. Fue entonces cuando lo comprendí, la verdadera mejora no era mi empleo, mi ropa ni mi posición social, sino la gente que dejé entrar en mi vida. Cambié a las personas falsas y obsesionadas con su imagen por personas amables y sinceras, que valoran quién soy, no cuánto gano ni qué tan de exitoso me veo. Pero no se quedaban tranquilos. Hace unos días, mi ex me escribió desde un número nuevo, supongo que descubrió que la tenía bloqueada, para contarme que por fin arreglaron sus sistemas, pero les costó mucho más de lo previsto. Me dijo que su padre estaba agobiado con la posibilidad de quedarse sin empleo y que la galería de su hermana cerró definitivamente. Declaró que me extrañaba y que pensaba que había cometido un error, y me preguntó si nos veíamos a tomar un café para hablar. Me quedé leyendo el mensaje un buen rato, y hace un mes quizá hubiese pensado en rescatar algo de esa relación. Pero esta vez, lo único que sentí fue alivio de haber salido de allí. Ni le contesté. Hay circuitos que, cuando se queman, no se pueden volver a poner en marcha. A la mañana siguiente, estaba yo tomando un café en mi porche antes de ir al local de Amy, así llamo a mi novia de la cafetería, y vi que se estacionaba una camioneta negra frente a mi casa. Se bajaron mi ex, sus papás y un tipo con traje que no había visto en mi vida. Sentí un nudo en el estómago. Avanzaron por mi jardín como un extraño comando familiar. Mi ex parecía haber llorado, o fingirlo. Su madre traía esa cara agria de cuando iba a armar un escándalo, y su padre se veía al borde de reventar una vena. Necesitamos hablar, soltó él sin saludar, a lo que respondí manteniéndome en el porche y sin invitarlos a pasar. De ninguna manera pensaba dejarlos entrar a mi casa. Estoy embarazada y es tuyo, soltó de pronto mi ex, y casi me atraganto con el café. Tuve que procesarlo, ¿cómo diablos va a ser mío?, dije cuando me recuperé. No hemos estado juntos en meses. Tengo 3 meses, alegó ella, poniendo la mano sobre su vientre como si fuera un gran drama. Sé que lleva saliendo con el tipo de finanzas hace al menos 2 meses, porque amigos en común me lo comentaron. Eso es mentira y lo sabes, repliqué. Llevas tiempo con ese banquero. La madre dio un paso al frente. ¿Cómo te atreves a decir que mi hija miente? Tenemos reportes médicos. El sujeto trajeado carraspeó y se presentó. Soy Richard Wilson, el abogado de la familia. Estamos preparados para iniciar acciones de paternidad y manutención inmediata, a menos que desees conversar sobre un acuerdo razonable. No pude evitar soltar una carcajada. Era el disparate más grande que me habían dicho. Déjame adivinar, contesté. El novio banquero se enteró de lo que pasó con la inundación y te dejó, o quizá el desempleo de papá les está pegando a las finanzas y necesitan un patrocinador. El padre se puso morado de coraje. ¿Te parece gracioso? Destruiste nuestra casa y nos costó cientos de miles en reparaciones. Mi carrera se fue en picada porque tuve que cancelar reuniones importantes mientras la casa era inhabitable, y ahora estás esperando un bebé con mi hija. Un milagro que desafía la lógica, repliqué. Vaya. El abogado intervino con voz suave. Tenemos testigos que afirman que ustedes se vieron hace 3 meses. Me crucé de brazos. He estado con Amy desde antes de ese tiempo. Pregúntale a cualquiera. Revisen mis redes sociales, incluso vean las cámaras de seguridad de su cafetería, porque prácticamente vivo ahí. La expresión de mi ex se quebró un segundo, como si no hubiesen planeado esa parte. Queremos ser razonables, saltó su mamá, intentando cambiar de táctica. A pesar de todo lo que hiciste, estamos dispuestos a dejarte participar en la vida del niño si cooperas. ¿Cooperar en qué?, pregunté, aunque lo presentía. El padre avanzó un paso. Firmarás un acuerdo reconociendo la responsabilidad por los daños a nuestra casa, harás pagos de indemnización y cubrirás la manutención apropiada. Exacto, la verdadera razón de su visita. Estaban acorralados por las facturas de la reparación, la humillación social, el desempleo y, encima, buscando sacarme dinero con ese montaje de embarazo. Desaparezcan de mi propiedad, ya, dije en voz baja pero firme. No puedes simplemente, empezó mi ex. Si puedo, la interrumpí. Esto es allanamiento. Y lo estoy grabando todo. Levanté mi teléfono, donde llevaba grabando desde que llegaron. Así que déjenme ser claro, sé que no estás embarazada de mí, es físicamente imposible.
Pero si quieren seguir con esto, exijo una prueba de paternidad en cuanto nazca ese supuesto bebé. También estoy dispuesto a contrademandar por difamación, acoso, extorsión y todo lo que mi abogado se imagine. El abogado se puso tenso, entendía que le habían mentido. Y otra cosa, agregué, conservo la grabación de tu padre amenazándome con sus contactos en la fiscalía. Tengo todos los mensajes donde ustedes mismos me rogaron que volviera a arreglar la casa después de que me fui. Así que, a menos que quieran que todo eso salga a la luz en un juicio, váyanse en su preciosa camioneta y olvídense de que existo. Mi ex rompió a llorar, esta vez parecía sincera. Su madre la abrazó y me fulminó con la mirada, como si yo fuera el diablo. Su padre me miró con un odio que casi podía palparse, pero el abogado le tocó el brazo y negó con la cabeza. Esto no termina aquí, gruñó él mientras se marchaban. En realidad, sí, contesté. Suerte con el falso embarazo. Observé cómo se iban y enseguida llamé a Amy y a mi amigo abogado para contarles todo. Amy llegó rápido y pasamos el día instalando cámaras de seguridad adicionales alrededor de mi casa, por si acaso. Mi abogado, mientras escuchaba la grabación, se reía. Esto es el intento de extorsión más torpe que he visto. Tranquilo, si presentan algo, los destrozo. Pero no hicieron nada. Mi abogado llamó a unos contactos y confirmó que mi ex no estaba embarazada. Sorpresa, y que en cuanto el abogado de ellos supo cuánto material tenía yo en contra, les aconsejó desistir. No he vuelto a saber de ninguno. Ahora Amy y yo hablamos de irnos a vivir juntos. Encontramos una casita con un garaje independiente que podría transformar en mi taller. Su contrato de renta en el apartamento sobre la cafetería vence pronto y para nosotros, es la opción ideal. Hasta consideramos ampliar la cafetería para ofrecer un menú de comida ligera. En cuanto a mi ex, su banquero también la terminó dejando, pero no fue por el embarazo falso, sino porque ella le puso el cuerno con su entrenador personal. El karma hace su trabajo. Yo, por mi parte, voy a instalar paneles solares en mi nuevo taller la siguiente semana. Conseguí un préstamo para expandir el negocio y estoy pensando en iniciar un programa de capacitación para jóvenes que no quieran ir a la universidad, pero que sean hábiles y con ganas de aprender. A mí me ayuda a armar un sitio web y un plan de negocios. Al final, la mejor mejora no es la del empleo, el dinero ni el prestigio social, sino la de las personas que eliges tener a tu lado y dejar fuera a quienes nunca te valoraron. Sí, le inundé la casa a mi ex y les causé un dineral en daños. No es mi momento de mayor orgullo, pero esa sacudida me hizo despertar y alejarme de gente que jamás me aceptaría tal como soy. A fin de cuentas, ellos querían convertirme en su versión de mejora para encajar en su mundo, y al final fui yo quien mejoró mi vida al sacarlos de ella. Hoy no podría ser más feliz.